Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar en casa de ustedes. También estoy contento, feliz, pero al mismo tiempo triste porque no los hemos abrazado, no los hemos puesto ahí juntos para poder recibir el abrazo uno de los otros. Nos hemos perdido, pero doy gracias a Dios porque ya estamos aquí y estamos listos para buscar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Hoy este día va a ser un culto sencillo, simple, pero lleno del poder de Dios. Simple porque estamos aquí en casa, estamos confinados a casa, pero poderoso porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Damos gloria a Dios por eso, así que felices estamos por esta gran oportunidad que nos da el Señor de estar alabando su nombre. Así que quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 33. Salmos 33. Amén. Busque su Biblia, por favor. Damos gracias a Dios por aquellos que se están conectando, aquellos que están haciendo conecto con nosotros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad gloriosa. Y quiero que en el Salmo 33, hermanos, busquen el versículo 12 al final. 10 versículos. Muy bien, perfecto. Salmo 33, 12 al 22. Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, no se salva ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida, amén, cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Él es el que regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que su gran amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos en ti. Dios bendiga su palabra y vamos a orar al Señor. Y damos gracias a Dios por esta lectura. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás Señor. Estás dando, Señor, hermosamente de estar en compañía del Espíritu Santo, haciendo lo que tú nos has indicado que hiciéramos, Padre, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, Señor. Hoy nos da la oportunidad de estar en este culto, Señor, aquí en Querigma, aquí, Señor, en Casa de Sion, y aquí en el área suburbana, Señor, de Houston y en otras partes donde nos están viendo. Te damos gracias porque hemos visto tu gloria, la seguiremos viendo y sabemos, Señor, que tú tienes algo excelente para nuestras vidas. Hoy es domingo 28, Señor. Hoy es domingo 28 del año 2020. Tú has hablado, estás hablando, sigues hablando en nuestras vidas y sabemos, Señor, que tú estás estableciendo un orden, algo glorioso en estas vidas. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido vivir, por las cosas que hemos vivido, Señor, en estos últimos días. Gracias, Padre, por el encuentro, Señor, por las cosas maravillosas que vivimos en estos días pasados, cada uno en lo particular. Gracias, Padre, porque tu gloria se manifiesta, se manifestó y se manifestará constantemente. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Dios. Bendecimos a mis hermanos que se están conectando, Padre, en este momento, Señor. Trae a la unidad de la iglesia, Señor. Que tu pueblo, Señor, te adore, que tu pueblo te alabe, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque hemos contemplado en maravilla tu gloria, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos bien contentos, hermanos, por ver lo que el Señor está haciendo en cada uno de ustedes. Gracias por los procesos en los cuales estamos viviendo. Yo sé que a veces es
difícil de entender todo lo que estamos pasando, pero definitivamente Dios está hablando. Hemos visto cómo el Señor se ha puesto las cosas, la situación que está viviendo la humanidad en sí. El domingo pasado estábamos en el templo, estábamos allí en la casa de Dios, estuvimos, pero de repente la situación, la pandemia creció, empezó a aumentar y de repente nos dicen que tenemos que cerrar. Y damos gracias a Dios porque estamos en casa, pero estamos en la casa de Dios, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, y bendecimos tu nombre. Saludamos a cada uno de ustedes por esta oportunidad que nos das de estar aquí con ustedes. Saludamos a cada uno de mis hermanos que están cerquitas aquí con nosotros, quizás a 100 millas, 200 millas, pero también damos gracias a Dios por aquellos que están mucho más allá de 500 kilómetros, mucho más allá de 1000 kilómetros, mucho más allá de 5000 kilómetros en otra parte del mundo. Gracias por conectarse, gracias por sus oraciones, gracias porque su siervo estuvo internado en el hospital y ya está aquí. Damos gracias a Dios por eso. El Señor hizo un proceso en mi vida, me dio algo muy hermoso. Tuve la oportunidad de estar apartado para el Señor, muy glorificado, muy hermosamente. Pude leerlo hermosamente, no solamente leer, sino escudriñar la Escritura, todos lo que son los profetas menores, y gracias a Dios por lo que aprendí en Nahum, gracias a Dios gracias por lo que aprendí en Oseas y sobre todo en Jonás. Y eso es un testimonio muy glorioso, así que pronto lo daré, lo compartiré, pero fue algo muy glorioso. El día de hoy simplemente lo que quiero decirles es que ya estoy aquí y bendecimos este tiempo. Hoy vamos a dar la oportunidad de que tú adores al Señor. La música nos hace falta en este momento, pero damos gracias a Dios porque estamos aquí. Vamos a pedirle a la pastora que venga un momento y sepa lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor ha traído palabra, pero también algunas noticias que tenemos, algunos anuncios que tenemos en este momento antes de la prédica. Que Dios bendiga sus vidas y estoy contento una vez más aquí con ustedes. Ya tenía tiempo de no estar por este medio. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días a todos, Casa de Sion, bendiciones, amados hermanos, Iglesia Cristiana Querigma y todos aquellos que nos están contactando en este momento de otros lugares y que estaban esperando este tiempo. Damos gracias a Dios porque su misericordia es nueva esta mañana, porque estamos con vida, estamos con salud, tenemos una familia hermosa que el Señor nos ha dado. Así es que hay tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor. En lo particular por la vida de mi esposo, por un milagro maravilloso que Dios hizo en él durante este tiempo de proceso en el hospital. Realmente habrá tiempo para dar ese testimonio, pero bueno, es el día del Señor y eso es lo más valioso. Es el día del Señor y eso es importante. Y quiero recordar a todos los que somos hijos de Dios, los que estamos congregándonos en su iglesia, acuérdense que hoy se deposita al Señor también ofrenda y diezmo en su nombre. Hoy traemos esa adoración al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Algunos pueden asistir a su congregación, otros no, pero hay maneras de hacerlo llegar hasta donde debe de ir. Lo importante es consagrarlo y es dedicarlo al Señor. Yo le voy a invitar que la ofrenda que usted tiene ahí en su mano, la primicia, el diezmo o alguna ofrenda especial que usted quiera presentar para algo, primero tiene que ser vista por Dios. Entonces el Señor ya vio el corazón, el Señor ahora está viendo que vamos a orar por ella y la vamos a dedicar en su nombre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por toda tu provisión, Señor, especialmente por esta ofrenda que queremos poner, Señor, en tu altar. Ahí en cada hogar, Señor, está una familia, está algún varón, alguna madre soltera a la cual tú has proveído, a los cuales tú les has dado y han podido trabajar, Señor, y de lo recibido de tu mano en esta mañana te queremos dar, como dice tu palabra. Señor, recibe con agrado nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, esa ofrenda
especial, Señor. Esa ofrenda pro templo, Señor, recíbela con agrado, Padre. Bendecimos tu nombre porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Señor, porque nada alcanza a dar, Señor, mucho menos a pagar lo que tú has hecho por nosotros. Bendecimos tu nombre por habernos enseñado a ofrendarte. Gracias, Padre. Recibe, Señor, esa ofrenda del corazón de cada familia, de cada hermano o hermana que está ahí tras esta pantalla, Señor, dedicándotelo a ti. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre está tu provisión en nosotros, con nosotros y también a través de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero recordar que estaremos un tiempo así de esta manera, ya que estamos saliendo otra vez del templo y entrando en este tiempo de apartamiento para el Señor, como lo llamamos en el primer proceso de la pandemia, de intimidad con Dios. Así es que simplemente manténgase conectado a los anuncios que se pasan por WhatsApp, a los anuncios por la página que tenemos en Facebook o YouTube. Manténgase conectado para que vea el mover de Dios a través de la iglesia y lo que viene por delante. El Señor les bendiga. ¿Quieres alabar al Señor? ¿Quieres darle la bienvenida al Espíritu Santo? Dilo conmigo. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Gloria a su nombre. Hay problemas técnicos, pero saben que el Señor es bienvenido a este lugar y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre, y damos la bienvenida al Espíritu Santo ahí en tu casa, el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a entrar a la meditación en este momento. Yo quiero simplemente que cuando termine el programa y cuando tengas la oportunidad, lee solamente las 2 páginas que tiene el libro de Jonás. Y vas a preguntarme, pastor, ¿qué fue lo que el Señor le enseñó tan fuertemente en estas 2 páginas que tiene el libro de Jonás? 4 capítulos muy sencillos, pero van a aprender. El Señor le va a revelar lo que el Señor me reveló. Algo glorioso está viniendo, está llegando y estamos recibiendo. Vamos a orar por la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Me da gusto que estés feliz para recibir la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de todo esto, Señor, en medio de muertes, Padre, que hemos sabido, Padre, de siervos tuyos, Padre, de familias, de nuestros hermanos, Padre, de diferentes partes del mundo, Señor, han fallecido, Padre, y están ya en tu presencia, Señor, pero también hay mucha gente, Señor, que está viendo, Señor, la muerte. Pero te damos gracias, Señor, que nosotros en Cristo Jesús estamos viendo la vida. Hoy, Señor, en este momento, nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a la palabra que tú tienes a través de tu sierva. Habla, Señor. Permite, Señor, que esa palabra llegue totalmente a nuestro corazón, porque deseamos, Señor, escuchar tu voz, porque es en Cristo Jesús que oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios bendiga. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos, por este tiempo. No puede haber domingo sin palabra. Dios habla todos los días, pero qué bueno que hoy es el día en que usted no está trabajando, que está relajado en casa, que está con la familia y que anhela escuchar
lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Y hablo para nosotros porque el Señor habló primero a mi vida a través de este pasaje y lo quiero compartir con usted. Vamos al libro de Deuteronomio, Iglesia Casa de Sion, gracias por lo que están conectando, Iglesia Kerigma y todos aquellos amigos de diferentes áreas o ciudades que están ahora viéndonos. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer versículos del 1 al 11. Deuteronomio 8, 1 al 11, la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Versículo 7 de Deuteronomio 8. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Esto está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, un pasaje quizás para muchos conocido, los que hemos estudiado la historia del pueblo de Israel, pues es muy conocido, pero también es muy paralelo a lo que nosotros hoy en día estamos viviendo. El pueblo de Israel estaba pasando el tiempo por el desierto, viviendo una cuarentena espiritual. Usted y yo estamos viviendo una cuarentena espiritual en estos días. Y no precisamente cuarentena quiere decir 40, no necesariamente. Más bien, cuarentena tiene un sinónimo de aislamiento. Y eso fue lo que Dios hizo con su pueblo al sacarlo con un brazo fuerte y poderoso en maneras maravillosamente sobrenaturales. Pero lo lleva a un desierto por la necedad y la terquedad del pueblo. Y precisamente le acaba de dar instrucciones en el versículo 7 cómo deben hacer las cosas cuando lleguen a aquella tierra. Pero aquí les está dando el Señor un recordatorio muy importante, como es para nosotros la Biblia, la palabra de Dios, que nos recuerda a temer a Dios, que nos recuerda a someternos a sus enseñanzas, que nos recuerda lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos recuerda la gloriosa salvación que tenemos en Cristo después de haber salido de una esclavitud del pecado. Entonces el Señor en este tiempo los está llevando por un proceso, es una cuarentena. Hemos traído un hijo a este mundo y sabemos el tiempo que viene después de eso, el tiempo que fue antes que naciera, un tiempo misterioso de dolor, pero que también vemos que después del dolor viene con ese niño una gran alegría y automáticamente, inmediatamente, milagrosamente el dolor se va y viene aquella gran bendición que son los hijos. Y sabemos lo que es después de esto, estar cuidándonos y estar cuidando a esa criatura.
Es un tiempo de aislamiento y es un tiempo especial en el que nace una maternidad muy, muy preciosa. Pues algo parecido estaba pasando con el pueblo de Israel. El Señor los saca, los hace nacer en Él como un pueblo, como una nación, y los lleva por un desierto y los pasa por un proceso muy interesante. Cuando nosotros estamos leyendo estos versículos, primeros 11 versículos del capítulo 8, podemos ver cómo el Señor lo lleva a un proceso de reflexión, un proceso interesante, un proceso de reflexión, y nos puede llevar a nuestra mente en el tiempo en el que conocimos al Señor, cómo nosotros reflexionamos de una manera diferente. Ahora con Cristo en el corazón vimos que las cosas empiezan a cambiar, incluyendo cosas que nosotros no podíamos cambiar de nosotros mismos. Pues el Señor hace esto con su pueblo. Y en el versículo 1 menciona 3 promesas importantísimas o bendiciones que llegarían como resultado de cumplir fielmente sus mandamientos. Y la primera es que le dice: vivirás. Yo me imagino que cuando el Señor da esta promesa, vivirás, o sea, no morirás en este desierto, no morirás en esta pandemia, tu vida no se acabará en una cuarentena o en estos 40 años en el desierto. Veían las serpientes, veían los escorpiones, veían los animales feroces que existen en un desierto, pero tenían que aprender a guardar en su corazón la palabra de Dios viva, esa promesa que le dijo: vivirás, vivirás. Y esta es una palabra de la cual tú te tienes que hacer, iglesia, en esta mañana. Nosotros tenemos vida porque Él vive. Y porque Él vive en nosotros, nosotros viviremos. Esto el Señor le está enseñando a su pueblo Israel. Le da la promesa que vivirá y no quedará enterrado en el desierto. La segunda promesa que le da en ese mismo versículo es: te multiplicarás. O sea, crecerás, serás próspero, te multiplicarás. Y el hecho de tener familia, no ser estéril, el hecho de tener toda una parentela, habla de prosperidad, de prosperidad. Y la otra parte de la promesa está ahí mismo, la tercera es: tomarás posición de lo que te corresponde o lo que Dios tiene para ti. Vivirás, prosperarás y tomarás lo que te corresponde. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo y que conocemos las promesas de Dios, generalmente, iglesia, nosotros queremos que se hagan presentes ya, sin vivir procesos. Pero nada se recibirá sin un proceso. Qué importante es el proceso de esta cuarentena espiritual que todos nosotros estamos viviendo. Nosotros debemos entender en estos días que no hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios. Sin embargo, Dios sí nos impresionó a nosotros. ¿Por qué? Porque detuvo los planes de muchos. Porque cesó los sueños que muchos creían que ya estaban para llegar a la cúspide y ver realizados esos sueños. Planes. A veces con mucho orgullo de poder llegar a la realización casi por terminada de algunas empresas, de algunas cosas a desarrollar. Muchos planes. El Señor nos impresiona, el Señor nos sorprende deteniendo todo esto. ¿Y por qué digo el Señor? Porque Él es soberano y Él ha permitido que nosotros entremos en este tiempo de pandemia, algo que se está viviendo en todo el mundo, y que podamos irnos al tiempo de Deuteronomio 8 y podamos asimilar lo que espiritualmente Dios nos quiere enseñar a nosotros en este proceso terapéutico y espiritual que el Señor nos está pasando por él. Sin olvidar las promesas, sin olvidar estas 3 promesas que están en este versículo 2. En el 1 le dice: recuerda,
si te sometes a mis mandamientos, si guardas mis mandamientos. Vienen estas tres promesas en el 2. Interesantemente, nosotros buscamos a Dios para nuestro beneficio, pero nunca lo buscamos para procesos. Nosotros tenemos una idea muy equivocada que sin Cristo vivimos los procesos más difíciles en nuestra vida. Es verdad, vivimos procesos muy difíciles sin Él. Pero ahora entramos en un proceso de procesos difíciles, fuertes, sorprendentes con Él. Y esto hace la diferencia en la vida del creyente y del inconverso. Es estar en Cristo Jesús, estar en el plan y el propósito divino. Esto es lo más importante. De tal manera que de ahí viene que Dios nos sorprenda de muchas maneras. De maneras que nunca te imaginaste. De maneras que nunca vivimos. De maneras que nunca nos sometimos. Ahora el Señor está trayendo una alerta a la humanidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, en esta área pensábamos que ya la cosa estaba superándose, mejorándose, viene un índice altísimo, un crecimiento fuertísimo de este virus. De tal manera que sigue muriendo mucha gente, se sigue infectando mucha gente, sigue el contagio. Sigue el contagio. Pero volviendo a la palabra, nosotros podemos ver que el Señor mantiene sus promesas en medio de los procesos. Él mantiene sus promesas, son vivas, son fieles. Amén, sí, amén, dice la palabra. De tal manera que les hace recordar que por el desierto los ha llevado, poniéndolos a prueba, dice el versículo 2, de una manera tan interesante. Les dice, te he humillado por todo el camino del desierto, te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, dice el versículo 2, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Qué interesante. El Señor los hace libres, luego los trae a un desierto y los lleva por ahí nada más y nada menos que 39 veces dando la vuelta por el mismo desierto, pero los lleva de la mano, los lleva aprendiendo. En la primera vuelta no aprenden, en la segunda, la tercera, la número 38 y la 39 apenas empiezan a aprender lo que el Señor les quiere enseñar. Para que se haga una realidad en ellos, lo que van a tomar primero sería que ser plasmado en el corazón, tenía que ser fecundado en su espíritu, tenían que quedar embarazados de las promesas para que pudiera haber un proceso, un tiempo, y pudiera llegar a eso, al nacimiento, a algo glorioso. Como mencioné al principio, después de algo tan doloroso, viene algo tan glorioso cuando nace un bebé. Y es lo mismo por donde el Señor los está pasando a ellos. En esos 39 años antes de introducirles a la tierra que les había prometido, dice que los pasó a prueba el Señor. Los pasa a prueba. Nosotros no escogeríamos nunca el proceso si supiéramos lo que vamos a vivir el próximo año. El año pasado, 2019, si el Señor nos deja elegir, nosotros hubiéramos dicho, no Señor, esa pandemia no, ese coronavirus no, aviéntalo para otro lado, pero aquí no, en mi casa no, en mi vida no, me va a arruinar el trabajo, la salud, la familia, mis planes, mis propósitos. No, y tú has prometido que estarás conmigo, y tú has dicho que voy a ser bendecido, pero nunca dijo que sin procesos. Nunca le dijo al pueblo. El pueblo no entendía. Y el Señor lo lleva de la mano por 39 años. Y lo lleva dando vuelta como un padre a su hijo. Y le dice, mira, aquí caíste. Aquí tropezaste. En esto fallaste. Aquí te debilitaste. Y siguen haciendo círculos y círculos en un desierto. Y no llegan a pisar la tierra aún. Eran necesarios los procesos. Era necesario
que nosotros, Iglesia Casa de Sion, Iglesia Querigma, viviéramos esto. La iglesia en general en el mundo viviéramos esto. El pueblo de Dios viviera esto. Era necesario vivir este proceso, este tiempo en el cual Dios nos quiere tener de una manera aparte. A lo mejor la palabra encierro se oye muy fuerte, pero una pandemia es un proceso de cuarentena, es un tiempo de apartamiento, es un tiempo de recogimiento. Y Dios ahí los mantiene esos 40 años, hasta el último año ya fueron entendiendo espiritualmente lo que venía, lo que iban a tomar y lo que iban a pasar, y dejaron de quejarse, de tal manera que es cuando Dios los puede introducir en la tierra prometida. De tal manera que el Señor los humilla. ¿Por qué Dios los humilla de esta forma? Porque es la mejor posición. Cuando Dios nos humilla, cuando Dios permite que pasemos por humillación, que a nadie nos gusta ese proceso de humillación, pero es la mejor posición, escuche bien, del corazón del ser humano, en la cual Dios puede reposar. Dígame, la mejor posición en la que Dios, el Espíritu de Dios, reposa en nosotros y empieza a cumplir su propósito es cuando somos humillados. A nadie le gusta el proceso. El proceso de humillación es vergonzoso, es feo, es triste, es amargo. Pero ahí es donde el corazón del hombre se asemeja al corazón de Dios. Y entonces el plan y propósito divino vienen a presentar un estándar en nuestra vida. Viene a haber una realización de la plataforma en la que Dios traerá a finalización, traerá a realización esas promesas maravillosas que tiene para tu vida y para mi vida. Ese es el estándar que el Señor quiere de los hijos de Dios, que el Señor anhela de su pueblo, que el Señor anhela de su iglesia, es soportar, pasar el proceso del desierto de la humillación, hasta que entremos a vivir en el carácter de Cristo, que dice la palabra, que Él fue humilde hasta la muerte. Por eso la palabra del Padre se cumplió en Él, por eso el proceso de vida nació en Él, por eso fue resucitado por el Espíritu Santo, por eso venció la muerte con poder, por eso te dio salvación a ti y a mí, porque el proceso más importante para el Hijo de Dios es el estado de la humillación. Proceso doloroso, pero a la postre victorioso en el Señor. De tal manera que el Señor los pasó por ahí, los humilló, y dice el versículo 3, los hizo pasar hambres. Los hizo pasar hambre primero, pero porque venía algo glorioso, para traerles una comida que ni sus antepasados habían tomado nunca antes. Ninguna otra generación la vivió después, sino solamente ellos. Ellos recibieron maná del cielo, el pan de Dios, preparado por la mano de Dios. Un alimento que no se comparaba con el que ellos en algunas partes se quejaron y extrañaban los pepinos y los ajos de allá de Egipto. El proceso de humillación les hizo entender que no había un pan como el pan del cielo. Y Jesús dijo, yo soy el pan que ha venido del cielo. De tal manera que cuando tú has recibido el pan de vida, que es Jesucristo, al mismo tiempo hemos recibido el carácter de Cristo para ponerlo en práctica en nosotros, y el carácter de humillación de Cristo, de humildad de Cristo, es el más importante para poder pasar los procesos de la cuarentena espiritual, para poder pasar este desierto
que estamos viviendo sin quejarnos, sin dejar de amar a Dios, sin enojarnos con los demás, sin culpar al gobierno, sin culpar a todo lo que podamos nosotros tomar como un responsable cuando no es así. El Señor lo está permitiendo para vivir el verdadero proceso que a todos nosotros nos falta aún. Aún, hermanos, no hemos vivido lo que debemos de vivir para que la gloria del Señor sea revelada en nuestras vidas. Aún no, aún no. Ni diga que ha sufrido mucho. No hemos sufrido, hermanos, aún. Estamos tan conformes, estamos tan bendecidos, claro, y caemos en tantísima conformidad que nos aferramos a esa comodidad y se nos olvida que todavía estamos en esta tierra, se nos olvida que todavía estamos en esta carne, se nos olvida que hay un príncipe de este mundo. De tal manera que hacemos lo contrario y nos volvemos tan religiosos que decimos, no, esto no me puede estar pasando a mí, no, Dios no puede estar permitiendo esto. Y nos rebelamos con la autoridad de Dios, contra la autoridad de Dios, y nos rebelamos contra las autoridades impuestas por Dios. Hay tanta gente que está mandando constantemente tanta cosa que representa basura nada más, y quiere contaminarnos con eso. A mí me llegó ayer, por ejemplo, un asunto ahí, una supuesta investigación de que hace mucho daño estamos tomando la temperatura. Hermanos, por favor, ¿qué hace daño usar mascarilla? Entonces vemos cómo el enemigo en este tiempo, de este proceso, de este caminar en este desierto espiritual, en esta cuarentena espiritual, nos trata de confundir. Otros piensan, es que si no vamos al templo, no, Dios no va a escuchar la oración, está equivocado, hermano. El Señor está aquí, está en tu casa, está en tu corazón. Él lo que quiere ver es un corazón humillado, un corazón que deje de hacer las cosas que hacía antes, que a Él no le agradaban, y vendremos en una verdadera humillación delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay tantas cosas que el enemigo está lanzando para confundirnos, para que haya discusión entre nosotros, para que haya pleito entre la misma familia, para decir que tú no estás haciendo las cosas como son. Y faltar a la autoridad de Dios, hermanos, nos hace que nos metamos en problemas. No, debemos de cuidar, primero que nada, cumplir con la palabra, cumplir con lo que el Señor dice y someternos a las autoridades que Dios ha puesto para nuestro beneficio, sin temor alguno. Y claro, por la fe por delante, claro que sí. Es por eso que vivimos, por fe andamos, no por vista. Pero no en rebeldía, sino en un corazón humillado delante de Dios. Por eso el Señor los tuvo que humillar a los israelitas y pasarlos por ese proceso. Pero ¿qué pasa? Que después de que nos decía no tenemos comida, Dios les manda el pan del cielo. Después de esa generación que fue tan procesada, fuertemente procesada, pasó por ese desierto tan difícil, nunca, ninguna otra generación ha vivido lo que ellos vivieron. En cuanto a ver la gloria de Dios, en cuanto a ver las manifestaciones sobrenaturales, fue a causa de los procesos que ellos pudieron vivir de aquella manera. Sus ojos pudieron contemplar cosas que usted y yo en el siglo XXI no hemos contemplado. De tal manera que pudieron después entender que los procesos fueron importantes. Y fueron tan importantes que hasta el día de hoy ellos celebran, ellos hacen fiesta al Dios Todopoderoso por haberlos hecho comer esas hierbas amargas. Este es el tiempo en que usted está viviendo cosas que no pensó vivir antes. Pero qué importante es que las está viviendo de la mano de Dios.
Eso hace la diferencia en tu vida y en mi vida. Porque tú volteas a ver a tu vecino que no conoce a Cristo. Tú volteas a ver a tu familiar que no conoce a Cristo. Y solamente se la pasan blasfemando contra el gobierno. Y se la pasan echando la culpa a los médicos. Y están buscando culpables cuando la culpa está en el corazón del ser humano. Cuando la culpa es el pecado que ha llegado a lo máximo en esta tierra. Y el Señor está mandando algo para llamar nuestra atención, como es esta cuarentena espiritual que nosotros estamos viviendo. Así es que el Señor hace pasar estos procesos interesantísimos en su pueblo y sucede que también en la misma palabra les dice, así les enseña que no solo de pan vive el hombre. Antes bien, Dios está enseñando que de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan, hermanos, vivimos, sino nosotros vivimos de que de la boca de Dios dice, hoy vive Pablo, hoy vive Juan, hoy vive Marcos, hoy vive Petra, hoy vive Guadalupe. Es la boca de Dios la que autoriza quién vive y quién muere. No solamente de pan viviremos, para nada. Pero es algo que ha estorbado tanto nuestro caminar con Dios. El estar almacenando, el afanarnos al grado que hasta dejamos el tiempo de intimidad con el Señor, porque tengo que trabajar 12, 18 horas y no tengo tiempo para abrir la palabra, a través de la cual escucho la voz de Dios. La palabra de vida que me sostiene, que sostiene mi alma y mi espíritu, no solamente el cuerpo, como nosotros pensamos, que llevándonos un pan a la boca, que teniendo seguro el pan en el hogar, eso nos mantendrá sanos y salvos. No, hermano, discúlpeme mucho, no es así. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios a través de su palabra esta mañana nos está instruyendo, nos está enseñando, pero también nos está disciplinando, para que entendamos que no hay nada en nosotros que pueda sorprender al Señor. Lo único es que mantengamos una verdadera, viva y continua relación con su Espíritu Santo, el cual nos lleva hasta la presencia del Padre Celestial. El Señor enseñó a su pueblo a través de este pasaje. Podemos ver 7 pasos importantísimos, 7, número perfecto, porque después del versículo 11 usted va a ver la repetición del ensanchamiento, y aún así el hombre puede pecar y puede olvidarse de Dios. Cuando Dios nos ensancha, empezamos a decir, oh, ya me dio esto, ahora lo trabajo yo, ya sé cómo, Señor, ahí quédate, ahora lo trabajo yo. Mentira, engaño. Ensanchamiento no significa separarnos de Dios. Aislamiento, proceso. Aislamiento, tomar, recibir, aposento. Tomar, entrar en el poder de Él para que su poder nos lleve y nos promueva para llegar a un ensanchamiento. Por eso, del 1 al 11 podemos ver el proceso que el pueblo pasó, y en un número perfecto, 7 puntos importantísimos que el pueblo tuvo que vivir y que usted y yo los debemos de vivir, que debemos analizarnos en este pasaje a nosotros mismos. Estos 7 pasos. Número 1, les dice el Señor que recuerden y no olviden nunca de dónde caímos y cómo somos sustentados por Él. Iglesia, tú no debes de olvidar en dónde has caído y cómo en misericordia el Señor aún así te ha sustentado, te levanta con el poder de su nombre, con la autoridad que tiene por encima de lo que te hizo caer. Qué importante es que nosotros podamos reconocer en dónde hemos caído, en dónde hemos fallado, en dónde nos quedamos ahí procesando la hierba amarga y no la hemos soltado. Por lo tanto, el proceso se nos hace doblemente pesado, doblemente doloroso. Pero si nosotros reconocemos dónde hemos caído, reconocemos al Dios de amor y poder que nos ha levantado, nosotros podemos seguir avanzando con Él.
Número 2, vivir una vida de humildad. Y tenemos el más grande ejemplo en el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos reconocer que en esta cuarentena espiritual debemos vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, iglesia. Perdón. 3. Vivir una vida dependiente del Señor. Dependiente totalmente. El versículo 4 que leímos dice que a ellos no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Algo que a nosotros nos preocupa mucho. ¿Cómo voy a tener? ¿Con qué voy a vestir mis hijos? ¿Por qué se preocupan por el día de mañana? Dice el Señor. ¿No visto yo las flores del campo? ¿No alimento los pájaros? No se les acabó, hermanos. En 40 años nunca se les hicieron viejos los vestidos. El Señor le quería enseñar, mira lo que está por afuera, lo que tus ojos pueden ver, se mantiene, yo lo mantengo. Así como lo externo que tú puedes ver, debes mantener lo interno en mí. Si el Señor sustentaba lo externo, Él podía sustentar lo interno y lo sostuvo por 40 años. Igual tú, iglesia, lo que te preocupa tanto por afuera, lo que te preocupa tanto que vas a tener, el Señor está preocupado por tu ser interno. ¿Cómo vas a salir después que todo esto termine? ¿Cómo vas a aceptar el proceso para verdaderamente dar un fruto que glorifique el nombre de Dios después de toda esta cuarentena espiritual por la cual Él nos está llevando a cada uno de nosotros? Toda persona está siendo procesada, desde el más pequeño, desde un bebé hasta la persona más adulta, está siendo procesada por esta cuarentena espiritual. Usted no puede decir, ay no, es que mi niño es muy bueno, él no le va a pasar, él no le va a poder pasar el proceso. Mi niña, nadie, su madre, su abuela muy amada y muy respetada por usted, todo mundo, todos, igual que en el pueblo de Israel, desde el más viejo hasta el más, desde el más pequeño hasta el más anciano, pasaron el proceso de la cuarentena, 40 años en el desierto siendo procesados por Dios. Qué maravilloso es el Señor y sus maneras de enseñarnos. Y les dice también que nunca se les hincharon sus pies. ¿Qué significa esto? No solamente la ropa, sino que los pies en un desierto, en ese calor y en ese frío de noche y en eso pedregoso que es el desierto de Israel. Es un desierto muy diferente que el desierto de Sahara y otros desiertos. Hay mucha piedra. Era para que salieran encallados o cortados los pies. Es muchísima piedra. Pero dice la palabra claramente que no se hincharon sus pies. Porque Dios sostenía esos pies. Y Dios está sosteniendo los pies que a ti se te han sido ungidos. Porque vas a ir a pisar una tierra de bendición. Porque vamos a ir a tomar todo lo que pise la planta de tus pies, dijo el Señor, será territorio declarado. Lo que pise nuestros pies será territorio declarado de Jehová de los ejércitos. Así es que el Señor se mantenía firme en sus promesas y los mantenía una calidad de vida excelente, pero ellos no se daban cuenta, porque el proceso tenía que ser espiritual. Sus pies no se hincharon. Qué maravilloso es el Señor y cuánta misericordia tiene de nosotros. Si usted se analiza hasta ahorita cuán bendecido ha sido por Dios dentro de esta cuarentena espiritual, el Señor no nos ha dejado, como Él ha guardado de nuestras vidas y nuestra salud. En el versículo 5, que viene siendo el punto número 4, también reconocer que la disciplina viene del Padre Celestial, que el Señor, a quien ama, disciplina, y esto la palabra lo repite muchas veces, que es importante ser disciplinados por Dios. Y es, hermanos, importantísimo entender que es mejor que venga disciplina de Dios y
disciplina por los hombres o juicio de los hombres. Es algo que carnalmente no podemos soportar. Pero cuando la disciplina viene de Dios, es una disciplina que corrige, que enseña, pero que manifiesta amor también. Manifiesta amor. Y debemos aceptar que el Señor nos esté disciplinando en este tiempo. Reconocer que Él nos está llevando y nos está conduciendo a buena tierra. Cuando ahí menciona la palabra, la tierra de arroyos. Ellos no veían arroyos por ningún lado, ríos, no, frutos. Los 7 frutos que identifican a Israel, 7 frutos de la tierra santa. Maravilloso verlo allá. Cómo nace en el desierto y cómo está en abundancia. Pero si usted está en el desierto, dice, pero aquí ¿cómo? Pues ahí el Señor los introduce en la tierra prometida y ahí viene lo que sus ojos carnales no habían visto. Dios quería que ya lo empezaran a recibir en sus ojos espirituales, que lo empezaran a visualizar, que naciera en ellos la visión de Dios, para llegar a tomar algo que se está anhelando. Usted no va a ir a recibir algo que usted no anhela, o usted va con temor, o usted va con enojo, o usted va a la fuerza. No, Dios no quiere eso de sus hijos. Dios anhela que nuestro corazón esté preparado y abierto para recibir todo lo que Él tiene después de un proceso de disciplina. Después les dice en el versículo 6, perdón, el versículo 10, que sería el punto número 6, que durante la cuarentena nacerá la alabanza en medio del dolor. Alabanza. Cuando te hayas saciado, dice el Señor, alabarás, glorificarás el nombre de Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros, en medio de este proceso que no lo entendemos, esta mente no lo razona, no lo acabamos de razonar, no lo acabamos de entender. Tenemos un Espíritu de Cristo en nosotros que nos lleva a mantener la comunión con el Padre Celestial y entender que en medio de que estemos rodeados de muertes, que en medio de que estemos rodeados de enfermos o de contagiados, que en medio de que estemos oyendo pura noticia desastrosa, nosotros como hijos de Dios fuimos llamados para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y ahí en el desierto, ahí en ese desierto espiritual, ahí en esa cuarentena espiritual, salían los sacerdotes y sonaban los chofares, y salía María y danzaba con el pandero, y todo el pueblo danzaba y adoraba a Dios. Pues en este tiempo, no necesariamente dentro del templo, pero podemos adorar en nuestras casas. A mí me han llegado videos donde familias completas toman su tiempo después del culto de adoración, de alabanza, de danza, de exaltación del poder de Cristo. Ese es una afirmación de que tú estás aceptando el proceso por el cual el Señor te está pasando. Usted no puede decir, no es que si no es en el templo, no es que si no es con los hermanos, no, está muy equivocado. Dios te está procesando a ti particularmente, a mí particularmente. Ellos, le dice el Señor, no te olvides que después de que te sacies, ahora levanta alabanza al Todopoderoso. Qué hermosa enseñanza que el Señor les da a su pueblo. En medio de ese tiempo, cuando hayas comido y te hayas satisfecho, hermano, nosotros hemos comido hasta satisfacernos. Nosotros no estamos como en países allá en el continente africano, en países donde no hay alimento. Hermano, estoy hablando con las iglesias aquí en Texas. Estamos tan bendecidos. Hay abundancia de alimento. Aunque usted se quedó algunos días sin trabajo, el Señor ha sido bueno y no le ha faltado en pan en su mesa. Así de que si esa fuera la única señal de que Dios está contigo, alábale, glorifícale, exalta su nombre, póstrate, ríndete, ayuna, eleva adoración al Señor, entra al aposento con Él. El día que no hubo trabajo, te llamaron, no va a haber trabajo en 3 días, qué mejor tiempo
entrar en aposento con Dios y entrar en la palabra y ser alimentado por el Espíritu Santo. Traer, que venga el Señor con ese platillo que tiene especialmente para ti, que no estás esperando que el pastor lo procese, que el pastor lo muela, lo mastique y luego te lo dé. No, hermano, directamente en el tiempo de procesos, Dios nos habla directamente a cada uno en lo particular. No es tiempo de buscar culpables, de buscar compañeros, es tiempo de intimidad con el Señor. Es el tiempo de Él y nada más que de Él. Nada más. Tiempo en el que el Señor está viendo nuestro corazón, analizando nuestro corazón. Y en el versículo 11, que viene siendo el punto número 7 y el último punto, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ya te saciaste, ya te llenaste, ya ves que ya puedes salir, que ya puedes hacer lo que antes no hacías durante el tiempo de cuarentena, pero el Señor te dice, pero no te olvides del Señor tu Dios. Antes de introducirlos en la tierra, le recuerda, no te olvides del Señor tu Dios. Es tan fácil, hermanos, que nosotros nos olvidemos del Señor. Es tan fácil que tomamos decisiones a la ligera. Es tan fácil hacer planes sin Dios. Es tan fácil querer promovernos y dejar al Señor a un lado, cuando es mucho mejor que Él nos promueva. Así de que, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos satisfechos después de comer? Y en lugar de tomar el tiempo para el Señor, ni siquiera hacemos una pauta. Vamos a hacer esto y esto y esto, porque ya tengo nueva energía. Pero nos olvidamos que la energía espiritual es lo más importante y lo que nos lleva a vida eterna. La energía que da el Espíritu Santo, el aliento de vida, el ser vivificados en el Espíritu. Eso es lo que nos va a mantener en medio de este proceso tan fuerte. Yo no sé cuánto va a durar esta cuarentena espiritual para usted y para mí. Solo le digo que a Noé le duró 120 años. ¿Sí? A Abraham le duró 25 años pasar su proceso. A José, 13 años. A Moisés, 40 años vivió su cuarentena espiritual. Al Señor Jesús, 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando y siendo tentado constantemente por Satanás. Así de que, si ellos lo pudieron vivir con el Señor de la mano, ¿por qué no lo vamos a pasar nosotros? ¿Por qué no vamos a aceptar que el Señor está en medio del proceso? Que el Señor está en medio del desierto, que Cristo vive en tu corazón y que lo más valioso que tienes en tu vida, que Él nos ha dado promesas grandiosas, especiales, las cuales se harán un cumplimiento en nosotros cuando nosotros caminemos de la mano con el Señor en humildad, aceptando la disciplina, aceptando el proceso, sin quejarnos y recordando que Él es el Todopoderoso que habita en nosotros. Damos gracias a Dios por este proceso en el cual el Señor nos está llevando. Un proceso que significa que el propósito de Dios, que el plan del Todopoderoso se está estableciendo en nosotros. No habla meta cumplida, no habla propósito divino sin procesos. Así es que alabe el nombre de Dios en esta mañana. Y aunque haya sido difícil el camino hasta ahorita, el Señor está con usted, iglesia. El Señor ha estado con nosotros. El Señor sigue siendo fiel. Si a ti te vino la tristeza, yo en esta noche, en esta mañana te digo que se le entregues al Señor. Si tú te sentiste olvidado, entrégale ese espíritu de olvido al Señor. El Señor te ha sacado de tierra del olvido. Ya te sacó de ahí. Ahora abrázate a los pies de Cristo Jesús y disfruta lo que el Señor realmente tiene para ti. Disfruta el tiempo en casa, disfruta el tiempo en familia, disfruta el tiempo en la palabra, disfruta el tiempo. Dile, Señor, aquí estoy, instrúyeme, enséñame. Quizás sientes que vas apenas en la primera vuelta
como el pueblo de Israel, o en la segunda o en la tercera, no sé qué sientes. Yo ya tengo mi número donde siento que voy, pero no te lo voy a decir. El Señor te lo va a revelar a ti mismo. ¿En qué vuelta de este desierto estás pasando tú? ¿En qué vuelta de esta cuarentena espiritual estás pasando tú? El Señor anhela una iglesia preparada para su venida. El Señor anhela una iglesia sin mancha, arruga ni contaminación. No recibas lo que no viene de Dios. Tómate de la mano del Señor. El Todopoderoso está contigo. Y aunque te sientas cansado en el camino, el Señor te levanta. El cansancio muchas veces viene para decir, Señor, ya no puedo más. Si este proceso nos está llevando a levantar esa oración y decirle, Señor, ya no puedo más, hazlo con todo tu corazón. Dobla tus rodillas en esta mañana y mientras escuchamos este canto, dile, Señor, aquí estoy. Ya no puedo más. Ha sido difícil. Estoy cruzando un desierto espiritual y ya no tengo fuerzas. Pero hoy vengo a ti. Hoy rindo mi corazón a ti. He luchado en mis propias fuerzas. Y me olvido de tu poder y por eso sufro. Muchas veces pensamos que la lucha terminó y realmente no ha terminado. Todavía estamos en el proceso. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Tú lo conoces todo de nosotros. Tú sabes lo que habría en nuestro corazón. Tú sabes lo que nos ha dolido. Tú sabes lo que hemos vivido. Pero Padre eterno, nos sometemos hoy a caminar el proceso, por muy difícil que sea. A caminar bajo tu dirección o bajo tu disciplina. Señor, enséñanos a vivir la humildad en ti. Por ti, para ti, Señor. A vivir sin olvidarnos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Si lo hiciste en el pasado, donde, Señor, no te teníamos, donde no te teníamos en nuestro corazón, ¿por qué no lo harás ahora? Cuando tu palabra dice que nos llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria. Hoy nos tomamos de tu mano gloriosa. Hoy nos tomamos de tu victoria. Hoy nos levantamos en tu nombre, Señor. Sumérgenos, Espíritu Santo. Sumérgenos, sumérgenos en el río de tu poderoso Espíritu, en el río de tu gracia, en el río de tu misericordia, en el río de tu sanidad, Señor. Sumerge hoy Casa de Sión, sumerge hoy Querigma, sumerge hoy la vida de cada hermano que nos está viendo en este momento. Sumérgenos, Señor, bajo tu gracia y tu poder, bajo tu favor y misericordia. Sumérgenos, Señor. Enséñanos a caminar en el proceso. Enséñanos a mantener nuestra mirada puesta en ti, Padre. Danos nuevas fuerzas. Vivifícanos. Sánanos. Restauranos. Libéranos. Transpórtanos por el poder de tu Espíritu a los niveles espirituales donde tú nos quieres poner, Señor. Aquí estamos sumergidos bajo tu poderoso Espíritu, bajo tu divina gracia, bajo tu gran misericordia. Aquí estamos, Señor. Si hay un corazón que se siente seco, se siente afligido, tu mano de poder sea sobre él en este momento. Espíritu Santo, llega sobre ella, llega sobre él en este momento. Trae nuevas fuerzas. Despierta su espíritu que se adormeció, Señor. A ese que siente que ya no hay de dónde tomar, que se acabó la economía, a su milagro creativo en su bolso, a su milagro creativo, Señor. Que vean tu gracia y tu poder una vez más. Aquel que está enfermo, ponga su mano sobre su pecho. El Espíritu del Señor está llegando sobre ti. Humilla tu corazón y el Señor te da sanidad en este momento. El Señor echa fuera todo virus contagioso. Todo espíritu de enfermedad sale de tu cuerpo.
porque tú has creído en el que vive y reina para siempre, en el soberano, en el que cuando fue tocado su manto, aquella mujer pudo ser sanada. Tú puedes tocar el manto de sanidad del Señor ahora, con un espíritu contrito y humillado delante de Él. Y tú que te has alejado del camino del Señor, Él extiende su mano sobre ti. Tómate hoy de esa mano poderosa, de esa mano que te limpia nuevamente, que te restaura, que te perdona y te vuelve al camino. Tómate de la mano del Señor. Tú que te has quejado, deposita tus quejas a los pies de Cristo, pide perdón y el Señor te levanta, el Señor te perdona, el Señor te restaura. Iglesia, eres muy amada por el Todopoderoso. Déjate abrazar por el Dios que vive y reina para siempre, por el Alfa y Omega, el principio y el fin. Es el que está en medio de esta cuarentena espiritual, es el que está en medio de tu casa, es el que está en el medio de tu corazón. Deja que Dios sea glorificado en tu vida y verás la mano del Señor en todo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que están ahí, Señor, humillados delante de ti. No ante el hombre, ante ti, Señor. Levántales con tu mano victoriosa. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, amado Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor les bendiga a todos.